Hola, mi nombre es Lili Cano y yo les voy a presentar el experimento casero acerca de la temperatura sobre la catalasa del rábano. Vamos a utilizar 3 rábanos, de preferencia que no estén maduros, 6 vasos graduados de 1 o 2 centímetros, tela Magitel, agua oxigenada, una licuadora, un marcador indeleble y una regla graduada. Primero molemos los 3 rábanos con 250 mililitros de agua aproximadamente, para así poder obtener el extracto de rábano. Yo utilicé un vaso de precipitados, pues era lo más cercano a una medida que yo tenía. Mientras recordemos que la catalasa presente en el rábano va a tomar el nombre de peroxidasa de rábano. Esta es una enzima que contiene un grupo hemo en su estructura. La primera experiencia que haremos será con agua helada de aproximadamente 8 grados centígrados. Debemos hacer que esta agua llegue hacia los primeros 2 centímetros marcados en el vaso. Posteriormente se agrega 1 centímetro del extracto de rábano que obtuvimos al inicio. Para el siguiente paso debemos agregar 0.5 centímetros de peróxido de hidrógeno. Esto se debe de medir en un vasito aparte, ya que la reacción es inmediata y no se va a poder apreciar ni medir si lo hacemos directamente en el extracto con el agua previamente preincubado. Tomando en cuenta el volumen total que tenemos hasta ahorita, que son de 3.5 centímetros, podemos entender que estos se componen por 2 centímetros de agua, 1 centímetro del extracto de rábano y 0.5 centímetros del peróxido de hidrógeno. A partir de este volumen obtenido, necesitamos ver cuál es el volumen desplazado. En este caso, que es la experiencia 1 con agua a temperatura helada, podemos ver que el volumen se ha desplazado 0.6 milímetros. En experiencia número 2, vamos a utilizar agua a temperatura ambiente y se va a repetir el mismo procedimiento. Primero necesitamos agregar en un vaso 2 centímetros de agua a temperatura ambiente, 1 centímetro del extracto de rábano Así como en la experiencia anterior, debemos agregar otra vez 0.5 centímetros de peróxido de hidrógeno. En esta experiencia con agua a temperatura ambiente, podemos observar un desplazamiento del volumen del vaso solamente de 3 milímetros, yendo de 3.5 hasta 3.8 centímetros. A partir de esta experiencia, vamos a tener que calentar el agua. Para la experiencia 3 se calentó 20 segundos, llegando a una temperatura aproximada de 28 grados centígrados. Para la 4 se calentó 40 segundos con una temperatura de 38 grados centígrados. Para la 5 fueron 60 segundos en estufa con una temperatura aproximada de 50 grados centígrados. Y finalmente, la experiencia 6 con un tiempo de 90 segundos en estufa con una temperatura aproximada de 70 grados centígrados.
A partir de aquí, todo el procedimiento es exactamente igual a la experiencia 1 y a la experiencia 2. Recordemos que la catalasa es una enzima óxido-reductasa ampliamente distribuida en la naturaleza. Cataliza, en diversos tejidos y tipos de células, la reacción de descomposición de peróxido de oxígeno en oxígeno molecular y agua. En experiencia 3 se observa un desplazamiento de 11 milímetros a partir de 3.5 hasta 4.6 centímetros. Los dominios de cada subunidad en la catalasa de humanos son un brazo N terminal extendido no globular que va a funcionar para la estabilización de la estructura cuaternaria, un beta barril de 8 láminas beta plegadas antiparalelas que aportan algunos de los residuos de unión lateral al grupo M, un dominio de envoltura que rodea al dominio exterior, incluyendo el grupo hemo, y por último, un dominio con estructura de hélice alfa. En experiencia 4 se analiza un desplazamiento en el volumen del vaso de 7 milímetros, partiendo de 3.5 hasta 4.2 centímetros. Una de las funciones de la catalasa es en los eritrocitos. La gran cantidad de catalasa parece jugar un papel importante en la protección de la hemoglobina frente a agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno, el ácido ascórbico, la metilhidracina y otros. En experiencia 6 hay un desplazamiento de 9 milímetros en el volumen del vaso, yendo de 3.5 hasta 4.4 centímetros. Otro punto importante es que en las plantas la catalasa, también presente en los peroxisomas, es uno de los componentes del mecanismo de fotorrespiración, durante el cual el fosfoglicolato producido por la enzima rubisco es empleado para la producción de 3-fosfoglicerato. En esta última experiencia podemos analizar un desplazamiento de 8 milímetros del volumen del vaso, desde 3.5 hasta 4.3 centímetros. Finalmente tenemos la gráfica de volumen desplazado contra temperatura, donde se graficaron los resultados obtenidos. En esta gráfica observamos dos picos, uno a 28 grados centígrados y el segundo a 50 grados centígrados. De acuerdo con la base de datos de enzimas Brenda, nos indica que tenemos una temperatura entre 50 y 60 grados para que sea óptima. A partir de ahí empieza a descender, pues empieza a desnaturalizarse. El que empiece a desnaturalizarse una enzima significa que empieza a perder su conformación, lo cual es la justificación para el punto 5, que sería el segundo pico de la gráfica.
En cambio, la explicación para el punto más alto, que es de 28 grados centígrados, el cual no coincide con la literatura de la base de datos Brenda, podría ser explicado gracias a que a lo mejor a la hora de hacer el experimento, como no se está usando un material medido de manera precisa o exacta, probablemente se pudo haber agregado más de peróxido de hidrógeno, pero al menos solamente 1 o 0.5 mililitros de más. Para poder finalizar nuestro experimento, podemos decir que posterior a la temperatura óptima, la enzima se desnaturaliza, pues alcanza una temperatura máxima. Dependiendo de cada enzima, es su temperatura óptima. También se expresó por medio de una gráfica la temperatura. Esto se comparó con la base de datos Brenda para poder comparar los valores óptimos.